Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo, soy de la carrera de contabilidad y en este momento voy a hacer un breve resumen de lo que significa la provisión de cuentas incobrables. La provisión de cuentas incobrables es una salvaguardia establecida por muchas empresas o entidades eh, como una función principal de esto es proporcionar un colchón para las facturas de los clientes. Esto quiere decir que em, hay clientes en los cuales tienen deudas pendientes por cancelar. Hay facturas que no han sido canceladas en periodos o a periodos prolongados de tiempo. Debido a que hay ventas a crédito o hay préstamos o hay créditos y otro tipo de deudas, ¿no? Las cuentas incobrables corresponden a un monto del valor total de las ventas. Y a veces los clientes o deudores no llegan a cancelar este tipo de deudas que tienen con la entidad, ya sea bancaria o una empresa, etcétera, etcétera. Usualmente siempre existe una porción de las ventas que la compañía no llega a cobrar y esto ocasiona para la empresa un riesgo. Algunos la denominan como el riesgo de crédito. Eh, en concreto, la provisión de cuentas incobrables tiene un impacto en las empresas porque a veces representa un gasto para ellas. Y lo importante aquí es reconocer que la pérdida en sus estados financieros prevé que siempre van a ocurrir. Significativamente, las empresas son conscientes de esto y ellas saben muy bien que eh, por X situación o por diferentes motivos no puede llegar a darse la efectividad de una venta a crédito, por ejemplo. Entonces esto ocasiona y hace que la empresa esté preparada con una provisión de cuentas incobrables o que ya se anticipe a ello y tenga una porción para cubrir estas cuentas incobrables. A veces puede ser insignificativa la pequeña magnitud, digamos así, pero siempre se debe de registrar en sus estados financieros de la empresa. Y aunque la magnitud sea pequeña, esto siempre va a ocurrir y las empresas lo saben muy bien. Ellas son conscientes de esta realidad y por eso se anticipan. La clave de la compañía puede tomar medidas eh, para las cuentas incobrables para que evitar que aumenten o dejen de incrementarse. En el caso de que haya un registro del alza de sus cuentas incobrables, esto puede haber sido consecuencia de una mala gestión administrativa o contable dentro de su misma empresa. Esto origina que la mala administración, la mala contabilidad en lo interno de la empresa origina un desfase, un déficit y lo que está generando es gastos, perdón, para su empresa. Esto viene a representar como un saldo negativo, como un gasto para la empresa, porque la venta de crédito que realizó al cliente no ha sido pagada en su totalidad, quizá un porcentaje, pero el porcentaje restante no ha sido cobrado en su totalidad. Entonces esto hace que la empresa entre en un gasto, o sea, la empresa se le origine como un gasto más bien. Otro punto que podemos tomar en cuenta es que mientras más tiempo pase para para el vencimiento de esta deuda, más aumenta su probabilidad de ser cobrada, o sea, su incobrabilidad. Esto quiere decir que generalmente por situaciones de la vida, algún accidente, probablemente una persona se queda sin trabajo, sufre un accidente, se muere un familiar, etcétera, etcétera. Hay a veces situaciones de la vida que impiden o hacen que el cliente deje de cancelar su deuda, ¿no?
cumpla con su compromiso. Entonces la empresa entra en este gasto, entra en esta incobrabilidad, y mientras más tiempo pase, la empresa ya se va asegurando, se va perfilando a que su deuda, la deuda que tiene el cliente con ellos, no va a ser cobrada. Algunos factores que pueden influir dentro de las cuentas incobrables podrían ser la gestión de cobranzas. Eh, Hay factores principales que influyen dentro de esto. El tema de la cobranza en la empresa. Por ejemplo, ¿a qué nos vamos con esto? La compañía puede utilizar diferentes herramientas como un método o como una estrategia para tratar de cobrar algún porcentaje, y si puede cobrar todo en su totalidad es mucho mejor. Eh, Puede facilitar la cobranza a los clientes. Digamos un ejemplo, la empresa puede, ya que haya establecido, digamos, eh, meses y el saldo que le queda por pagar al cliente, la empresa nuevamente puede replantear y puede otra vez subdividir los, las mensualidades de los pagos al cliente. Digamos, si hizo un préstamo de unos $10,000, por ejemplo, y tenía que ir pagando mensualmente $100, $100, $100 mensualmente, un ejemplo, a X años, digamos a 2 o a 3 años, digamos la empresa puede duplicar ese tiempo para que le dé facilidades al cliente, le dé facilidades al deudor, y el deudor pueda pagar de alguna manera. Digamos, ya no serían $100 mensuales, sino $50 mensuales, y ya no a 2 o 3 años, sino a, digamos, 5 o 6 años, por poner un ejemplo. Esas herramientas podrían ser útiles para la empresa para que no pierda su crédito con el cliente, o sea, que la empresa no recupere lo suyo, no recupere su inversión a través del cliente, de la venta a crédito o del préstamo, etcétera, sino que esto puede ayudar a facilitar su cobranza en este caso. Y así la empresa puede recuperar al menos un porcentaje del valor de la venta, ya sea que el cliente alcance a pagar la mitad o le ayuden con la mitad, etcétera. El entorno macroeconómico también influye en la coyuntura del crecimiento económico. Las personas y las empresas los recursos para cumplir con sus obligaciones, pero a veces, sin embargo, frente a una crisis, ya sea económica o de salud, los agentes serán más proclives a caer en el impago. Digamos, como el ejemplo mencionado anteriormente, debido a X situaciones en la vida de una persona o por una tragedia. Digamos que un padre de familia era el único que proveía y sustentaba la casa y tenía un trabajo. Digamos que se queda sin trabajo y para mala suerte sufre un accidente y se queda en silla de ruedas. Tenía una deuda de $10,000 con el banco y era el único que trabajaba y pagaba la deuda. En este caso, por su condición, por su estado de salud en el que se encuentra el deudor, ahí es en donde la empresa puede entrar en esta eventualidad. Ahí es en donde la empresa puede utilizar estas herramientas mencionadas anteriormente para brindar una ayuda extra de la que ya se ha brindado a través de un crédito, brindar una ayuda extra para el cliente. O se puede a la vez subdividir, más todavía se puede simplificar más todavía los pagos mensuales para tratar de dar las mayores facilidades al deudor. La situación particular del deudor puede ser que el individuo de la empresa deudora enfrente un problema de solvencia. Justamente lo que les mencionaba, a veces por la falta de solvencia, por la falta de dinero, la falta de trabajo o una crisis de salud ocasiona que la persona trabaje y compromete y pueda cancelar su compromiso establecido en una deuda.
Las cuentas incobrables dentro de la contabilidad, como mencionamos anteriormente, es importante que la empresa reconozca las cuentas incobrables en su contabilidad. Esto es muy importante. Siempre tiene que registrarla y los contadores de ellos lo saben. Esto se puede hacer de dos maneras o de dos formas, directa o generando una provisión. En este caso estamos hablando sobre lo que es la provisión y ellas tienen una provisión de cuentas incobrables. Otra opción es que la compañía siempre reconozca una provisión por incobrables. Esto puede ser, por ejemplo, eh, una base en su información histórica. Entonces, supongamos que en promedio en los últimos 5 años no se pudo cobrar el 5% de las ventas realizadas. Por lo tanto, se decide en adelante generar una provisión con ese porcentaje. De ese modo estamos creando una reserva, por lo que llegado el momento, en algunos casos los deudores, en dado caso que algún deudor falle, no se genera un nuevo gasto. En cambio, se reducirá la provisión y al mismo tiempo las cuentas por cobrar. O sea, si bien es cierto que ya se anticiparon a través de la provisión de cuentas incobrables, ya no genera un gasto, sino que ahora se reduce la provisión y pasa a las cuentas por cobrar. El porcentaje de las cuentas incobrables es del 1% y no más del 10% dentro de su cartera. Y un ejemplo podría ser que una persona compró una motocicleta en unos $5,000, por ejemplo. Y dicho el caso, o mencionado el caso anterior, digamos que la persona se quedó sin dinero, tuvo un accidente en la motocicleta, se quedó, digamos, en silla de ruedas, no puede caminar, no puede trabajar, tiene discapacidad y se le hace muy difícil encontrar un trabajo. Entonces digamos que la persona no puede alcanzar a cumplir su meta, su objetivo y pagar su deuda. Entonces la empresa le hace primero un llamado de atención, no justifica. Después le tratan con abogados, no justifica. Y también puede entrar, debido a que la empresa tiene sus reglas y normas, la empresa también puede entrar en un embargamiento de bienes a la persona deudora con tal de recuperar la venta a crédito. Esto sería todo y por el resumen de las cuentas incobrables les agradezco mucho. Un buen día. Muchas gracias.